Muy bien, seguimos aquí en la mañana de las 7 y lo hacemos recibiendo visitas. Es el caso de Lidia Rosenberg. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, Carlitos. A cargo de la Comisión de Cultura de la Queilá de Tucumán. ¿Cómo estás? Muy bien. Estamos contentos porque desde el área de cultura de Queilá, uno de nuestros principales objetivos es sostener este tema de la memoria que no está solo en nosotros, sino en toda la humanidad, para esto de no caer y tropezar de nuevo con la misma piedra. Entonces, en este caso, creemos que es muy importante los trabajos como los de Hernán. También estoy muy contenta de señalar que es un joven de 38 años el que está haciendo esto para apostar por la juventud, porque no es solamente el tema de la memoria como un ritual, como una repetición, como algo sin significado. Estas investigaciones que se están cuajando en estos libros como el que escribe Hernán, nos permiten significar y o resignificar lo que ha ido pasando y entonces repensar, dejando a un lado prejuicios, dejando a un lado racismos que nos inducen a determinadas líneas de pensamiento e ir encontrando por esta línea de la investigación y de la literatura cuáles han sido las cosas concretas que provocaron diferentes hechos de nuestra historia. Los dejo con Hernán. Y cuando hablas de Hernán, se Sí. trata de Hernán Dobri, que está acá junto a nosotros. ¿Cómo estás, Hernán? Bien, ¿cómo están? Gracias por invitarme. Los rabinos de Malvinas. ¿Qué te llevó a escribir este libro? Fue una vuelta de tuerca al tema Malvinas. A 30 años se ha escrito, no voy a decir nunca demasiado, porque siempre es bueno que se siga escribiendo, pero se ha escrito muchísimos libros, desde todos los lados, desde la investigación periodística, desde la historia, desde el análisis político internacional, político nacional, la vivencia personal de quienes combatieron en Malvinas. Claro, o sea, hay tantos libros y se ha escrito tanto de la guerra en sí, que la idea era buscarle una vuelta diferente para poder analizar desde otro lado el tema Malvinas. Ir a buscar un lado más humano a la guerra. Digo. Si hay algún lugar donde se le puede buscar algo humano a la guerra, bueno, era tratar de encontrarle también qué era lo que vivían esos soldados, cómo, y más allá del hambre y el frío que uno estaba acostumbrado, sino la parte de cómo hacían para sobrevivir ellos a todos esos problemas que tenían. Y la cuestión de lo que solemos llamar el cable a tierra, era cómo encontraban un cable a tierra en medio de la guerra. Porque uno dice, bueno, hay veces cuando uno tiene un gran problema, un cable a tierra lo puede encontrar en un profesional o lo encuentra en un amigo. Bueno, ahí los amigos estaban todos en la misma, o sea, no había uno que estuviera mejor que el otro. Estaban todos mal. Entonces, incluso ellos cuando se trataban de agarrar, era imposible casi. Y el tema en general, en las guerras, de la ayuda espiritual, es muy importante. Uno cree que es algo secundario, posiblemente hasta innecesario. Pero en los momentos donde hay conflictos, y conflictos fuertes, como es una guerra, la ayuda espiritual sirve justamente para canalizar esto. Primero, lo llamativo es que haya habido rabinos. Justamente, bueno, el tema era ese. Segundo, ¿qué papel tuvieron ahí? Bueno, ahí hay dos temas diferentes. La religión católica tenía la posibilidad de que estuvieran los capellanes, porque los capellanes forman parte de las Fuerzas Armadas y marchan con las tropas cuando se tienen que movilizar. El problema eran las otras religiones, no solo la religión judía, eran todas las demás religiones. Con el agravante de que durante la guerra de Malvinas, los soldados judíos, en su gran mayoría, padecieron una cuota muy grande de antisemitismo de parte de sus propios oficiales y suboficiales que los tenían a cargo. Entonces eso agravaba aún más el cuadro de la necesidad que tenían estos soldados. Se negocia, porque acá había que negociarlo, porque no era una institución creada, que viajaran rabinos. Lamentablemente nunca llegaron a Malvinas. Había un rabino que estaba destinado a Puerto Argentino, están todos los cables, todas las órdenes mandadas por el Estado Mayor Conjunto, a Comodoro Rivadavia y a Puerto Argentino, con la orden de que el rabino Baruch Plavnik, que es el que está en la foto de la tapa del libro, es este de aquí, tenía que viajar a Puerto Argentino.
llegó hasta Comodoro Rivadavia y nunca lo dejaron cruzar. Y en el libro lo que yo rescato aparte, más allá después de la historia de qué pasó y por qué es importante, que, aunque no hayan llegado a Malvinas, la presencia de los rabinos, Seguro. es que los propios soldados, muchos de ellos tenían esta notificación de que iba a cruzar y sentían una necesidad imperiosa de tenerlo cerca. Claro. Por más de que en su gran mayoría no eran practicantes, Seguro. pero la presencia de un religioso de su fe les traía esta posibilidad no solo de poder conversar sobre las cosas diarias que le podían pasar, sino también de poder explicarle la discriminación que estaban sufriendo en ese momento, que al capellán castrense no se la podían explicar. Sin duda. Por más de que quisieran. Y a un oficial no le iban a poder explicar lo mismo que le Que estaba el haciendo oficial otro le estaba oficial. haciendo, claro. Entonces esta cuestión era muy importante. Ahora, esta historia que pareciera ser, uno dice, ¿por qué escribiste una historia de fracaso? Porque la verdad vas a escribir un libro sobre alguien que nunca llegó. Pero la presencia de estos 5 rabinos, que al final fueron 5 los que enviaron y que quedaron con las tropas desplegadas en la Patagonia, marcó un hito en la historia argentina. Al final llegaron. Se quedaron desplegados, pero no Pero pudieron en llegar a Malvinas. territorio argentino. Igualmente marcan un hito en la historia argentina, porque es la primera y única vez que un religioso de una fe diferente a la católica Es movilizado. tiene presencia en las Fuerzas Armadas. Claro. Nunca había ocurrido antes y ni al día de hoy esto cambió. Claro. O sea, al día de hoy todavía la fe católica es la única que tiene la posibilidad de tener acceso a las Fuerzas Armadas y prestar la asistencia espiritual a todos quienes están ahí, civiles, soldados voluntarios, oficiales, suboficiales. Y al día de hoy no sería necesario, por ejemplo, un rabino, porque la presencia judía en las Fuerzas Armadas es muy chiquita. Pero, por ejemplo, los evangélicos sí, y tienen un número muy grande de las Muy Fuerzas grande. Armadas. Y tampoco tienen la posibilidad de tener ese acceso. Seguro. Entonces, el libro lo que cuenta esta historia es de un momento donde sí se pudo hacer, Claro. como un precedente, como para que en el futuro posiblemente las cosas cambien y las demás religiones puedan tener esa alternativa. Hernán, acuerdo, de claro. todos los testimonios que recogiste, duros todos, ¿cuál es el que más te impactó? Hay un par de testimonios que son, algunos por lo sádico de los maltratos y las torturas que recibieron, y otras por lo que significa solamente la palabra, sin tener que maltratarlo. 2 o 3 soldados que me decían lo mismo. Estaban en la trinchera esperando a combatir a los ingleses o en el medio de los bombardeos de los ingleses y el oficial le dice, ¿usted qué hace acá? Si usted es judío. Y un muchacho de 19 años, muerto de frío, muerto de hambre, defendiendo la patria como cualquier otro, el otro estaba diciendo, no, usted es judío, no es argentino. Exactamente. Entonces, eso duele que haya sucedido. Y después, el testimonio de Silvio Katz, que Silvio lo ha contado ahora en todos los medios, por la dureza, o sea, por la bajeza con la que Fue sometido. su teniente Flores Arduino lo torturaba todos los días. Creo que es increíble más allá de que lo hiciera justamente porque Silvio es judío, que un oficial o un suboficial o cualquiera pueda hacer eso con una persona en cualquier circunstancia y encima cuando esa persona estaba defendiendo la patria e incluso lo estaría defendiendo a él en el momento de cubrir un ataque. Seguro. Así es. Seguro. ¿Se lo presenta hoy, Lidia? Sí, quería decirles que esperamos a toda la comunidad tucumana, a las Piedras 980, a la sede de nuestra Keilah, y van a poder dialogar también un poco con Hernán, ya que esta presentación se ha invitado a otras personas que escriben también, que tienen tesis en el CONICET sobre esta temática de las Malvinas. Muy bien. Así ¿A que qué a hora? las 9:30 de la noche en las Bien. Piedras 980. Muy bien, muchísimas gracias, Hernán Dobri, los rabinos de Malvinas. Se lo presento hoy acá en Tucumán. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. A ustedes.